Y ahora vamos a hablar de lo que ocurre en Ucrania. Hay dos países sin duda hoy en el mundo que están sufriendo una convulsión social. Ucrania, por un lado, y bueno, Venezuela, como ya lo hemos señalado. En Venezuela la situación sigue tensa, es un país sumamente polarizado, las protestas no cesan. En Ucrania, cuando se separó del cargo al presidente Yanukovych, se pensaba que se iba a solucionar el problema, teniendo en cuenta que el gobierno de alguna manera canceló o cortó la posibilidad que el país integre en la Unión Europea. Eso fue lo que enfureció aparentemente a gran parte de los manifestantes contrarios al gobierno. Pero las cosas no han cambiado pese a la separación de Yanukovych. Rusia amenaza con incursionar, de hecho ya está ingresando a la península de Crimea, y esto ha hecho que Estados Unidos de cierto modo esté vigilando lo que ocurre en esa región, amenazando con el hecho de que Rusia sea separado del grupo de los 8, incluso ha enviado un funcionario norteamericano a Ucrania. Nos acompaña para hablar del tema Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es un analista internacional con el que hemos hablado sobre otros asuntos. Este tema de Ucrania sin duda importa, Miguel Ángel, y yo sé, buenas tardes, siempre he señalado que hoy en día en un mundo globalizado hay que saber lo que está pasando afuera, ¿no? Sobre todo cuando están involucrados, en este caso no solamente Rusia, sino ya Estados Unidos ya está apuntando a que la situación no se complique aún más. Sí, Nicolás, buenas tardes. Efectivamente, yo creo que estamos pasando de un libreto localizado dentro de Ucrania, primero en Kiev y ahora trasladado a la península de Crimea. Estamos pasando a un libreto donde estos intereses, a partir de lo que hemos visto políticamente en el frente interno, alcanza los ribetes de una tensión internacional a la luz de la autorización del Parlamento de Moscú ruso, de autorización del ingreso de las Fuerzas Armadas, los soldados de Rusia. Los rusos ya están en Crimea, se ha violado el artículo 2, el párrafo 7 de la Carta de San Francisco, que obliga a los estados a la no intervención. De otro lado está Estados Unidos, y entonces nos encontramos con una polarización que, Nicolás, nos recuerda de alguna manera estos marcos de tensiones recreados durante la Guerra Fría. Lo que iba a señalar, permíteme Miguel Ángel, antes de ahondar en el tema de Crimea, que es sumamente importante y condenable, que todos debemos condenar, quiero decir. Tú hablabas de una tensión internacional y que tiene como protagonistas nuevamente a Rusia y Estados Unidos. Sí. Y quería ingresar en eso, ya sin irnos tan lejos de la Guerra Fría, aquí nomás, Siria. Exactamente, acaba de ocurrir. Fíjate, se trata de una Rusia que, aun cuando política y económicamente no es la Unión Soviética de la época de la Guerra Fría, pero militarmente es una potencia. Claro. Y frente a un Estados Unidos que, aun cuando es militarmente una superpotencia, políticamente sufrió un declive como consecuencia de lo que tú decías al comienzo, el tema, por ejemplo, de Siria. Estados Unidos apostaba por un ataque hacia Siria, bastó la circunstancia del veto ruso y chino, y tuvo que replegarse. Claro. Yo creo que las condiciones hoy día son de secuencialidad, de actos de tensión. Sin embargo, yo no veo, aún en la escalada, un ánimos para un estado de explosión militar. Hay que agregar, Miguel Ángel, también meses atrás, la situación esta del espionaje bilateral, digamos, ¿no? Incluso se repartieron espías, digamos, se devolvieron espías. Este conjunto de actitudes de ida y vuelta entre Rusia y Estados Unidos está generando lo que estamos viendo en estos momentos. Fíjate, ya ha anunciado Putin que acepta, ¿no es cierto?, la propuesta negociadora de la canciller alemana Merkel, con lo cual la visita ya en pocas horas del secretario de Estado John Kerry a la zona de Crimea, va a Ucrania, va a Kiev, ¿no es cierto?, puede aligerar el proceso para un marco de negociación. Aquí lo que está en juego, Nicolás, es que frente a un acto material como es la inclusión
de fuerzas militares de Rusia, lo cual está proscrito por el derecho internacional. Esto ha llamado la atención de las Naciones Unidas, ha llamado la atención de los países más importantes, de los miembros del Consejo de Seguridad, pone pues en alerta a la comunidad internacional. Rusia no puede descuidar, según la lectura rusa, lo que ellos llaman los estados periféricos. Como consecuencia de la caída del muro de Berlín, esos estados periféricos han ingresado ahora en una órbita que Rusia no está dispuesta a perder. Ahora, tú señalas que, o consideras que todavía no se puede hablar de un extremo, de un choque internacional. Mi pregunta es, ¿Rusia es realmente un país consecuente, defensor de las libertades, o tú crees que hay intereses de por medio? En el caso de Siria, aparentemente lo que estaba defendiendo, algunos decían los intereses del petróleo, otros decían, sin embargo, que estaba defendiendo una nación que no debía ser atacada por Estados Unidos. Pero aquí parece que hay unos intereses de por medio que tienen que ver con el gas y que tienen que ver, como señalas tú, con la presencia en la región, ¿no? Fíjate, desde el momento en que se crean estos marcos de intolerancia y que bajo el pretexto de velar por los intereses de los rusos en la zona de Crimea, donde efectivamente hay una importante cantidad de rusos. Paréntesis, la amistad con Yanukovych. Y la amistad con Yanukovych que desapareció, que fue separado. Y apareció finalmente en Rusia. No, yo creo que esto no es democrático, yo creo que esto no le hace bien a una relación acorde a los márgenes de lo que significa una sociedad internacional democratizada y globalizada. Creo que hay intereses que Putin no ha sabido controlar y adoptar una medida unilateral de esta naturaleza, violentando el derecho internacional. Se le ha ido de las manos, digamos, ese control que tiene Rusia en la zona se ha desbordado. Digamos. Yo creo que se ha desbordado, aun cuando hay que decirlo que no hemos visto, ¿no es cierto?, en el ingreso, enfrentamiento, y porque la gran población en Crimea es prorrusa, pero en Ucrania la gran mayoría no es pues prorrusa. Entonces allí estamos frente ya a una situación interna polarizada, donde Rusia no ha tenido el comportamiento que debió sostenerse desde afuera, y donde Estados Unidos, que tiene una política exterior, desde que leíamos la diplomacia de Henry Kissinger, con una presencia gravitacional en todo el planeta, ha apostado para buscar generar este equilibrio que, a mi juicio, tiene que desencadenar, Nicolás, en un marco de negociación. Los conflictos, las guerras, ya no son la regla de las relaciones internacionales. Justamente Estados Unidos decía, Rusia actúa como si estuviera en el siglo XIX, ¿no? Efectivamente, y así como Rusia, fíjate, hemos visto como en el pasado, lo que pasó en Corea, con estas apuestas de poses tensionales que no le han hecho nada bien a la región y por supuesto al planeta. Ahora, Miguel Ángel, yo hablaba en la introducción sobre la importancia en un mundo globalizado que todos los peruanos prestemos interés en lo que ocurre en el mundo, porque son temas que, bueno, en este caso están muy lejos ciertamente, pero ya está involucrándose a Estados Unidos, que es un país americano. Pero lo que sí me parece interesante es que sea esto más didáctico, más utilitario para nuestros televidentes. ¿Dónde es que comienza el problema? Yo recordaba que la tensión comienza el año pasado a raíz de que Yanukovych, el presidente ucraniano, pues descarta la posibilidad de incorporar al país en la Unión Europea. Así es. Fíjate, Ucrania es de los países que han tenido esta circunstancia de ¿pertenezco o no pertenezco a la Unión Europea o a Europa? Algo como lo que le pasaba finalmente a Turquía en el camino. La sociedad política ucraniana optó por un camino de tal manera que pudieran alistarse hacia la Unión Europea, TLCs con la Unión Europea, marcos políticos con la Unión Europea. ¿Está hablando los líderes políticos o el Congreso ucraniano? El Congreso, que entiendo que tiene mayoría opositora. Pero ¿no? por supuesto, el Congreso y todas las instituciones políticas. Había ya una decisión formal y un acto de facto que se iba a consumar de esta naturaleza. El presidente pateó el tablero. En el camino aparece la variable Rusia-Putin. Y entonces desiste. ¿Pero por qué? ¿Con qué interés? Porque yo creo que, otra vez lo que decíamos al comienzo, es un tema asociado a hegemonía en el espacio geopolítico, por intereses geoestratégicos. No olvidemos que el gasoducto que
viene desde Rusia y pasa por Ucrania, va directamente a la Unión Europea. O sea, prefiere tenerlo de su lado, digamos, a que se reparta. Y claro que sí, y con eso la torta o las negociaciones posteriores en el bloque, digamos. Y claro, porque eso supone un control mediático de la propia Rusia. Y entonces esto originó las protestas consecutivas que te vinieron desde el 19 de febrero con muertes ingentes. Sí. Y que se pensaba que iban a cesar cuando Rusia ofrece comprar bonos soberanos por 15.000 millones de dólares. Y esto fue la posibilidad de que se pudiera llegar a un contexto en el que todo hubiera salido con tranquilidad, beneficios mutuos, pero como te decía al comienzo, estos marcos de intolerancia, estos insumos y estas influencias desde afuera han hecho que haya un régimen que cayó, con un presidente que tuvo que salir inmediatamente, y con una sociedad mayoritariamente pro Unión Europea que está pidiendo, ¿no es cierto?, reglas claras para que la fuerte intromisión geopolítica rusa no derive pues en un proceso sangriento como el que ha comenzado. Ahora, esta circunstancia también, a mi juicio, es aprovechada por Rusia para crear la posibilidad de una suerte de referéndum en Crimea, y con ello, que es una región autónoma, pudiera escindirse de Ucrania, lo cual es muy complicado porque ya ves tú que la gran mayoría ucraniana pues es precisamente no pro-rusa. No nos ha ganado el tiempo, Miguel Ángel, para ya la última pregunta para cerrar, digamos, la idea. El actual presidente, el interino, es el presidente que era presidente del Parlamento, ¿no? Es líder de Patria, y el líder de Patria. Y ahora, es la agrupación opositora. Así es, de la oposición. Y entonces él ya convocará elecciones donde seguramente vamos a tener a la lideresa que estuvo... Timoshenko, pero ella sigue presa. Ella logró, de una u otra manera, fue liberada. Fue liberada justamente por la presión. Como consecuencia de los tumultos en Kiev, ¿no es cierto? Y ya anunció, ¿no es cierto?, que sería una de las candidatas. Lo importante es que las reglas, sea en Occidente, sea en Oriente, sean democráticas. Claro, que el proceso, digamos, que los países se arreglen democráticamente, sus problemas los solucionen internamente. Porque es, Nicolás, la única regla de la legitimación y de la legalidad intraestatal para tener, ¿no es cierto?, categorías y autoridad internacional. Claro que sí. Bueno, de repente en algún momento vamos a conversar de la misma situación en Venezuela, quién sabe, con una voluntad estadounidense también de querer ingresar por ahí, ¿no? Son dos escenarios distintos. Dos escenarios distintos, pero tampoco es, en este caso, que es un caso distinto, no se puede admitir ningún acto de violar el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Es verdad, es decir, lo decía porque a veces uno ve pues la paja, ¿no? Sí, pues. En el ojo ajeno. Gracias, Miguel Ángel. Justo. Muchas gracias por la invitación. Pausa, regresamos con más aquí en 7.3 Noticias. Quédese con nosotros.